Estimados, bienvenidos a la clase número 21 de la asignatura de auditoría. Bueno, vamos a continuar hablando sobre preparación y respuesta ante emergencia, pero vamos a partir dando cuenta de una conversación que tuvimos en la última sesión de Teams relativa a qué le llamamos plan de emergencia. Voy a explicar el punto. El punto es que como nosotros, como implementadores o como asesores o como consultores, tenemos que solucionar una situación. Tenemos que ser capaces de demostrar con evidencia objetiva que sí estamos cumpliendo los requisitos de preparación y respuesta ante emergencia. En este caso, la elaboración de un documento al que vamos a llamar plan tiene por objetivo demostrar que funciona como sistema esta preparación y respuesta ante emergencia. Por lo tanto, debe ser capaz de demostrar que sigue el modelo planificar, hacer, verificar y actuar. La discusión o las complicaciones que yo puedo tener, y me gustaría que las pudiéramos ahora, como han tenido tiempo, conversar en Teams, son sobre los requisitos legales que pueden haber en Chile o en alguna normativa específica chilena, como podría ser, no sé, el decreto 132, sobre preparación y respuesta ante emergencia o eventualmente sobre que tiene que existir un documento al que llaman plan. Bien, entonces, ¿qué es lo que les propongo? Les propongo una estructura. Esta es la típica salida de un asesor en normas ISO. Les voy a proponer una estructura para un documento al que vamos a denominar plan. Pero recuerden, el objetivo es demostrar con evidencia objetiva que se cuenta con un sistema para responder y para prepararse ante emergencia. Bien, esta estructura debería tener al menos como unos 7 puntos, ¿sí? Y debería seguir la siguiente pauta. La primera, lo típico, vamos a usar la misma lógica que hemos usado para los procedimientos. Vamos a establecer los objetivos. En segundo lugar, vamos a establecer alcances. En tercero, vamos a hablar de organización. En cuarto lugar, vamos a hablar de planificación. Voy a partir explicando estos 4 primeros puntos. ¿Qué deberíamos nosotros ser capaces de indicar aquí en los objetivos? En primer lugar, nosotros los objetivos en cualquier tipo de documento habitualmente los dividimos entre objetivos que son principales, secundarios y específicos. Bien, cuando nosotros hablamos de los objetivos principales, está claro que el principal objetivo siempre va a ser el del documento, pensando en la lógica que acabo de mencionar al inicio. Entonces, siempre vamos a hablar del objetivo principal del documento. También tenemos que fijarnos en cuál es el concepto que está detrás de preparación y respuesta ante emergencia 8.6 y 8.2 de las normas ISO. Uno diría que el objetivo de la preparación y la respuesta en términos de, voy a usar otro color, ambiente y de salud y seguridad. Voy a explicar qué es lo que dicen las normas. Dice que el objetivo de esto es, para medio ambiente, es prevenir o mitigar los impactos ambientales. Entonces, nuestro programa, ¿qué debería decir? O sea, nuestro plan debería decir prevenir y o mitigar los impactos ambientales de las actividades de nuestra empresa. Tomen nota, tomen nota. Luego, sobre los de salud y seguridad, deberíamos indicar que el objetivo de este plan es prevenir, o sea, el objetivo de este plan, o sea, de esta preparación y respuesta ante emergencia es evitar o minimizar los riesgos para la seguridad y la salud de las personas que trabajan para la organización o tanto si son visitantes o son contratistas. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de los objetivos secundarios, nosotros nos podríamos referir
Por ejemplo, un objetivo secundario de un plan es cumplir con nuestra legislación o darle cumplimiento a alguna suerte de reglamentación a la que estamos sometidos, ya sea por contratos o podría ser por efectos o por alguna circunstancia de carácter legal, ¿ya? Y los objetivos específicos va a depender, en este caso, de según cada tipo de impacto o riesgo. ¿Sí? Dar un ejemplo. Si se trata de un impacto, podríamos decir contaminar el agua. Bueno, vamos a referirnos específicamente a eso. Si es un riesgo, es para prevenir el daño ocular, bueno, lo vamos a mencionar. ¿Sí? Todo va a depender del tipo de organización, por si acaso. Luego, en los alcances, nosotros, ¿qué es lo que vamos a anotar? Deberíamos anotar los tipos de emergencia. Los tipos de emergencia. Y estamos hablando de que si es un plan de integrado de salud y seguridad ocupacional y de medio ambiente, pensando en un sistema integrado, entonces diríamos que es integrado en seguridad, salud y medio ambiente. A eso nos referimos con el alcance. Recuerden que siempre los alcances tienen que ver con límites o exclusiones. En este caso estamos colocando solamente los límites. No estamos mencionando ninguna exclusión porque estamos tratando de contestar por una organización completa. Entonces no caben las exclusiones. O eventualmente podría ser que se excluyan planes de contratistas o mandantes. Eso podríamos indicar si es nuestro plan con el que pretendemos certificar la empresa, ¿ya? Luego, cuando hablamos de la organización, nosotros deberíamos tratar de separar por lo menos en dos factores. La estructura en términos de organismo, o sea, de organización, y la otra que tiene que ver como con los cargos, las funciones, ¿ya? Entonces, en esta sección del plan, nosotros deberíamos mencionar quiénes son los actores. Y en este caso, esos actores tendrían que ser, sí o sí, partiendo por el Departamento de Prevención de Riesgo, que por una cuestión legal debería aparecer. ¿Qué más? Si es un sistema integrado, quizás un departamento de ambiente o su equivalente. Por el otro lado, también tendríamos que colocar a los asesores. En este caso puede ser el asesor de prevención de riesgo o eventualmente algún encargado ambiental. Si tiene otra forma, da lo mismo, pero espero que se entienda que se trata de ese tipo de asesores, ¿sí? Luego tenemos los otros actores como el comité paritario y tenemos los siguientes actores como las brigadas o bien alguna suerte de coordinadores. Ojo, quiero que se den cuenta, toda esta organización que estoy citando acá está en clave de emergencias. En clave de emergencias. Bien. ¿Qué más tenemos? Tendríamos que colocar a los responsables. Y aquí es necesario aclarar que deberíamos partir con señalar las responsabilidades de gerentes, supervisores y trabajadores. Si eventualmente estamos incluyendo, cosa que podría ser que no hubiéramos mencionado esta exclusión de contratistas, tendríamos que haber agregado los
contratistas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en esta parte. Luego, deberíamos también ser capaces de indicar respecto a la planificación. A ver, respecto a la planificación, tendríamos que al menos demostrar algunas cosas. ¿Sí? Lo primero es señalar los requisitos legales aplicables a este plan de emergencia. Y ahí pueden mencionar desde cuestiones que sean de carácter legal, que ojalá lo podamos conversar en Teams, algunas cosas como los decretos, algunas de carácter reglamentario, o bien presiones o algún requerimiento por partes mutuales o similares. ¿Ya? Bien. Por el otro lado, deberíamos hacer un enunciado. Ojo, para la planificación, al menos una suerte de listado de emergencias. ¿Sí? Deberíamos hacer alguna suerte de listado de emergencia, señalándola, pero ahora vamos a decir cuáles son. ¿Ya? Bien. Y finalmente, deberían aparecer nuestros programas. Deberíamos tener uno que sería general y luego los programas que son más específicos. Voy a referirme brevemente a eso porque la clase anterior ya gastamos harto tiempo para hablar cómo era un programa. ¿Ya? Bien, cuando hablamos del programa general es más o menos ese que vimos en la sesión número 20. Y cuando hablamos de programas específicos sería especificar si hay un programa de mantención de la red de incendios, si hay un programa de mantención de las maquinarias, un programa de mantención de extintores, si hay un programa de charlas, de capacitaciones, un programa de simulacro, un programa de inspecciones específicas para temas de emergencia. Todo eso se menciona ahí, si es que existiera. Ahora, si hay, por ejemplo, programas de capacitación y nosotros le hemos contestado el programa de capacitación en otro lado, claramente es una referencia y no la vamos a detallar en ese programa. Simplemente vamos a decir que es parte de este programa o se suscribe a ese mismo programa, del programa de emergencia, se suscribe al programa de prevención de riesgo o del sistema integrado en términos de la parte que tiene que ver con la capacitación. ¿Sí? Lo mismo si es mantención o no. Fíjense, pero aquí deberíamos dejar esa estructura. Veamos si me alcanza el espacio. Bien, en la quinta parte, nosotros deberíamos irnos a hablar acerca de los recursos. ¿Y qué vamos a mencionar en los recursos? Nosotros vamos a mencionar todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con es parte de lo mismo, ¿ya? Pero el equipamiento, los materiales, y vamos a referirnos a, vamos a llamarlo por ahora, equipos humanos. Y deberíamos ser capaces de definirlos, explicar qué es lo que vamos a definir por infraestructura. Debería aquí aparecer alguna suerte de listado de, por ejemplo, zonas de seguridad. Cosas similares, indicar que existen zonas de seguridad, que existe, si es infraestructura en términos grandes, en términos de edificación. Voy a usar el concepto de infraestructura para todo lo que tiene que ver con edificación. Luego pasaríamos a estas que tienen que ver con el equipamiento. Y podríamos diferenciarlos entre equipamiento que podríamos decir que es fijo o el otro que es portátil. ¿Ya? Y aquí podríamos colocar, no sé, temas como una red húmeda,
las redes húmedas que se pueden, o la red seca, y el otro, los extintores. Ahora, respecto a los materiales, yo aquí me refiero a algunas cosas. Por ejemplo, como contar con el acceso al agua, si es que hubiera algo que depende de agua para regar, no sé, esto lo podemos discutir incluso, tengo mis dudas al respecto. Pero también podría ser como, se lo voy a explicar. Específicamente, por ejemplo, para temas de medio ambiente, seguridad, cuando hay derrame de algún reactivo se puede ocupar arena, cal, ¿ya? Me refiero a ese tipo de materiales. Materiales que sirven, por ejemplo, para abatir o para anular o neutralizar algún tipo de sustancia o algún reactivo. A ese tipo de materiales me refiero ahí. ¿Ya? Ahora, respecto a los equipos humanos, recuerden que ya se habían mencionado, por lo tanto acá deberían explicar con un poco más de detalle qué es lo que hacen. Aquí dicen que existen, y aquí indican más o menos cuál es el propósito de esos equipos. ¿Ya? Bien, en la parte 6 van a hablar de los procedimientos de respuesta. Bien, en esa sección deberían al menos ser capaces de agregar alguna suerte de tabla, ¿ya? Alguna tabla que debería indicar, por ejemplo, separar los procedimientos. Voy a explicar. Típicos procedimientos de emergencia. Partir por los que piden las normas. Dice, primero auxilio, procedimientos de evacuación, de rescate, procedimientos para neutralización, procedimientos para la contención, para el retiro, procedimientos para el aislamiento, ¿sí? Dependiendo del tipo de emergencia. Entonces, los colocarían por áreas si corresponde, o bien podría ser por procesos, ¿sí? Y según el tipo de emergencia. Podríamos discutir posteriormente en Teams otra vez. Estoy pateando muchas cosas para la sesión de Teams porque me interesa que se pueda conversar con algún nivel de profundidad. Bien, luego nos pasamos al séptimo punto, que es el que está relacionado con... no, perdón, esto es el... Claro, es el séptimo punto. El que tiene que ver con la evaluación y el seguimiento. Le pueden llamar así. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Nos vamos a referir a todos los procesos de investigación post simulacro o post emergencia real. Y también vamos a incluir el tratamiento post emergencia. Me voy a explicar al respecto. Resulta que cuando ocurre algún simulacro o cuando ocurre alguna emergencia, deberían dejar en alguna parte establecido que se va a realizar una investigación, tanto si ha funcionado bien el simulacro o no ha funcionado bien, si ha funcionado bien la respuesta ante una emergencia real, lo que sea, pero saben que tienen que investigar porque las normas dicen que hay que investigar, ¿ya? Ahora, en ese caso, ustedes van a dejar establecido en el plan que existe la obligación de hacerlo, ¿ya? Fíjense, el plan está operando casi como un macro procedimiento. Ahora, respecto a los tratados... ¿y qué es lo que deberían ustedes ser capaces de señalar ahí? Por ejemplo, van a tener que referenciar un procedimiento que vamos a ver en unas pocas clases más, quizá en un par más, un procedimiento de investigación de incidente y otro de acciones correctivas.
al menos deberían ser capaces de referenciar. Van a explicar que hay que hacer la investigación y van a explicar que hay otros documentos que son los que lo realizan, o sea que lo definen con más detalle. Bien, ahora el tratamiento post-emergencia, esto tiene mucho sentido, sobre todo en los temas ambientales, no digo que no en seguridad y salud, pero pongámonos en el caso que ocurre un derrame de petróleo en un sector. Entonces, la acción inmediata, ¿cuál va a ser? Va a ser tratar de, recuerden, ¿cuáles eran las cosas que se buscaban acá? Se buscaba prevenir o mitigar el impacto ambiental. Entonces uno dice, bueno, ya ocurrió el daño. ¿Cómo puedo tratar de mitigarlo o tratar de reducir ese impacto? Bueno, lo voy a contener, voy a tratar de sellar el foco de derrame, ya quizás lo retire, coloque alguna suerte de contenedor, de alguna manera salgo al paso. Pero igual voy a haber provocado algún efecto. Y en ese caso, sí o sí, es posible que trate la emergencia, por lo menos la primera parte, para prevenir o mitigar. Pero por el otro lado voy a tener que hacer cargo de alguna etapa como por ejemplo una remediación. Y eso quizás no es algo que haga de inmediato y voy a tener que regresar después. ¿Sí? Como lo que pasa cuando uno necesita neutralizar algún reactivo químico con un compuesto básico o ácido, dependiendo del caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que uno tiene que dejar que ocurra una reacción y no es una cuestión inmediata, quizás tenga que pasar un buen tiempo. Y después lo que se procede es a ir a hacer el retiro. Entonces, lo que ustedes van a mencionar acá, que existen algunos procedimientos que tienen esas características, que son post-emergencia. ¿Ya? Como, miren, como lo que a veces se hace cuando se ha generado una contaminación y por una cuestión legal no puede ser retenida en la empresa donde se encuentran y tienen que darle una disposición final y pasárselo a alguien que se haga cargo de aquello. Como, por ejemplo, una empresa que se llama Confinor, que también, estoy hablando de memoria, pero esa empresa lo que hacía era hacerse cargo de los residuos que se generaban producto de emergencia. ¿Ya? A eso me refiero. Y finalmente, dejar una sección. Ustedes saben que soy un poquito enemigo de esto, pero una sección para señalar registros, referencias y anexos, porque aquí se justifica completamente. Registro, ya estamos claros aquí es lo que voy. Ahora, en este caso, hasta acá no hemos mencionado ninguno. Puede ser que lo discutamos un poquito en la sesión de Teams. Pero por el otro lado, cuando hablamos de los anexos, o sea, de las referencias, ya está claro, aquí apareció una. Van a aparecer referencias, por ejemplo, respecto a estos programas que son específicos, y posiblemente nos va a aparecer alguna referencia. Ya lo mencioné. A eso me refiero, ese tipo de referencias. Pero cuando hablo de los anexos, aquí sí tiene sentido plano de una zona de seguridad, plano de vías de evacuación, plano con la ubicación de extintores, plano con la ubicación de un sistema de red húmeda o red seca, plano con un sistema de duchas para caso de emergencia, plano con la ubicación de duchas para lavarse la cara o bañarse en caso de que la persona tenga alguna suerte de accidente. Eso es, ¿sí? Eso es lo que se indicaría acá. Por lo tanto, nos quedamos con un documento que tendría 8 partes. Esto sería lo que tenemos respecto a un plan de emergencia. Ahora, voy a dejar el video hasta acá y vamos a continuar con la siguiente etapa. Vamos a definir cómo podría ser la estructura de un procedimiento ahora de respuesta ante emergencia. Así que, unos segundos y continuamos.